Sí, sí, de hecho sí, hemos tenido familias de Jujuy que no logran la cobertura, que se han contactado con nosotros, sí. Brevemente, para los oyentes que no están al tanto, nosotros hemos trabajado una ley durante varios años que fue sancionada en 2016, donde no solamente las alergias a alimentos, sino otros desórdenes intestinales y metabólicos que necesitan este tipo de fórmulas, pueden recibir, a través de la sanción de esta ley, pueden recibir a través de las entidades de salud, obras sociales, prepagas y eso, y el Estado, cuando no tuviesen una u otra, pueden recibir de forma gratuita la fórmula que necesiten, las cantidades de tarros que necesiten, hasta la edad que el médico lo considere necesario. Exactamente. Acá estamos hablando, y acá para que quede claro a quien tal vez no conoce sobre el tema porque no lo ha necesitado, estamos hablando de un tipo de leche que le decimos habitualmente medicamentosa porque viene con una indicación médica por algún motivo de salud. Claro, así es. En realidad no es un medicamento porque no cura, pero claro, es la opción a la leche cuando no se puede consumir una fórmula especial o leche de vaca, o en los casos de los niños más chicos, cuando la mamá por X motivos, trabajo, salud o lo que fuese, no puede dar el pecho materno, porque siempre obviamente a los más pequeños priorizamos lo que es la alimentación materna, el pecho. Pero bueno, sabemos que hay razones por las cuales a veces hay que complementarlo o incluso cambiarlo totalmente, y bueno, en esos casos, esos chicos con esa determinada condición necesitan estas fórmulas, que no son cualquier fórmula por estas condiciones, tanto de alergia como de trastornos gastrointestinales o metabólicos, no son cualquier leche, sino es una fórmula especial donde la proteína está rota y bueno, por diversos pasos químicos, ¿no es cierto?, físicos y químicos, se obtiene este alimento nutricional para este tipo de niños. ¿Y qué pasa si teniendo una ley desde hace ya 6 años y teniendo que estar cubiertas al 100% por las obras sociales y las prepagas, no está pasando? ¿Qué es lo que exponen como excusa habitualmente estas instituciones que privan del derecho a estos niños y niñas de acceder a algo que necesitan para vivir? Mira, hay algo importante que dice la letra de la ley, que, bueno, la ley, tengamos en cuenta que es una ley nacional. Sí. Entonces, en la misma ley invita a las provincias a adherirse a la ley. Sí. En este pequeño, pero no importante detalle, muchas entidades provinciales se amparan en ese renglón para no cubrirla, exactamente. Sí, que son las obras sociales de los empleos públicos, por ejemplo. Sí, de los empleados públicos provinciales. Claro, sí, sí. Porque los del Estado Nacional están cubiertos, porque la ley es nacional y no hay otra atrás. Incluso la misma letra de la ley especifica grupos que quedan, digamos, por decirlo coloquialmente, en la nebulosa, como, bueno, las universidades o grupos así, donde especifica que ellos también deben de cubrir las entidades de medicina prepaga, de atención personal en las universidades, agentes de servicios asistenciales, independientemente de la figura judicial que posean, pero bueno, con esto de que se invita a las provincias a adherirse, estas entidades provinciales tratan de no hacerlo. Sí. Te digo más que incluso las entidades nacionales, la mayoría de ellas, por no decir un 100%, primero dan la negativa. Ajá. O sea que no es ir con las órdenes, las prescripciones y obtenerlo porque obtienen una obra social o prepaga nacional. Siempre es una lucha, así, claramente. Hay veces ante una negativa en la segunda o tercera vez o con el resumen de historia clínica, como todo lo que corresponde, ¿no es cierto? Pero en una segunda o tercera vez recién empiezan a otorgan 2, 3 tarros, no por la edad de tu niño te vamos a dar 3, no por la edad de tu niño te vamos a dar 4, cuando la ley dice que no hay un tope. Es
lo que el médico indique. No vamos a dudar de la fiabilidad de la palabra del profesional. Un profesional no va a jugar su matrícula y poner 10 tarros de leche si el niño necesita 2. Pero cuando llegan a su entidad con la orden de 10, 7 u 8, lo que el médico haya indicado, le dicen, no, por la edad del nene te vamos a dar 2. No, la ley dice que le tenés que dar lo que el médico dice. Otra cosa que hacen también es pedir más estudios. Bien, las familias llegan con un resumen de historia clínica otorgado por el médico y hay, por ejemplo, en el caso de las alergias a alimentos, que es lo que manejamos nosotros desde la asociación, hay distintos mecanismos de alergia, del desencadenante de alergia. Hay uno de los mecanismos, uno lo puede ver fácilmente en un tipo de análisis de laboratorio, pero hay otro mecanismo de alergia que no sale en ningún laboratorio, en ninguna radiografía, en nada, sino solo lo diagnostica el médico a través de la clínica, de lo que relata la mamá, de las pruebas que él le hace y de la anamnesis, obviamente hecha correctamente por el médico. Ahí se diagnostica. Entonces, ese paciente se queda sin poder llevar un estudio. Y entonces, en base a eso, como no hay un estudio que lo demuestre, tampoco se la dan. O sea, tienen varias opciones, varias cositas así para negarla. Sí, ya veo. Y me imagino que además eso, bueno, todo lo que implica, porque además estamos hablando de una burocracia que implica tiempo, pero mientras tanto ese niño, esa niña necesita la leche, o sea que la familia tiene que empezar a gastar y después no se devuelve eso. En muchos casos la familia tiene que empezar a gastar. En muchos casos, en algunos otros casos, la familia empieza a darle mate cocido a un niño. En una etapa tan fundamental donde la nutrición va a mostrar lo que ese niño puede hacer o no el día de mañana. Tal cual. No es para un mate cocido. Y a todo eso se le suma el desgaste de la familia, que cuando una persona va con un niño enfermo al médico va con un problema. Y encima se le suma otro, que es luchar contra toda esta burocracia. Nosotros ayudamos a las mamás porque busquemos a la parte de dónde salir o de dónde apoyarse, ¿no es cierto? Que es importante la difusión que ustedes hacen para que se logre eso. Siempre les decimos que acudan al servicio de Superintendencia de Salud de su zona. En todas las provincias tenemos Superintendencia de Servicios de Salud y gracias a Dios está funcionando muy bien. Acompañan a los pacientes, ayudan al ABC, digamos, de qué hacer, qué papel le falte, cómo hacerla más corta, por así decirlo. Aunque hay un paso previo que a veces asesoramos a las familias que nos contactan, de decirle que no solamente lleven el papelito que les da el médico, la prescripción con las leches y los estudios en caso de los que hubiese, sino que también hagan una nota donde pidan, si en caso de darle una negativa, la pidan por escrito. ¿Qué pasa? En ese estadio hay algunas entidades que ya la conceden, porque saben que cuando estamos pidiendo algo por escrito tenemos una herramienta para seguir luchando. Entonces en ese estadio la aceptan y la conceden, digamos, no me sale la palabra ahora, y bueno, otras veces no, entonces luego con eso se llega, con esa negativa por escrito, se llega al recurso de amparo. Pero como bien decís vos, Gastón, el tema es obviarle todo esto a las familias, cuando hay una ley que se lo está permitiendo. Tal cual, y son las atribuciones que a veces se toman, ¿no? A veces las obras sociales, las prepagas, y que, bueno, sobre todo, bien vos decías, ¿no? Sobre todo cuando se encuentra este hueco legal que genera un renglón de la ley que habla de las obras sociales, bueno, las provincias, bueno, a nosotros nos pasa con un montón de cosas, en muchas otras prestaciones también, y bueno, siempre es un constante debate y defensores de usuarios y consumidores asesorando también a las familias, a los usuarios y usuarias de estas obras sociales, la Superintendencia de Servicios de Salud, pero bueno, siempre decimos, ¿no? El mientras tanto es lo que pasa, lo que preocupa, y porque esto, a veces uno dice, bueno, esto se puede solucionar en un par de horas o en un par de días, y a veces son plazos mucho más largos. Sí, seguro, y además, Gastón, estamos hablando de fórmulas que un tarro de 400 gramos, no sé si has tenido la posibilidad de ver niños
cerca de tuyo, pero un tarro de 400 gramos que no te alcanza la semana. De hecho, hay niños que necesitan 10 tarros. Depende la especificidad, porque también hay distintos grados de alergia y distintas necesidades. Estamos hablando de entre 15.000 pesos, 20.000 pesos, un tarrito de 400 gramos, que hoy por hoy no cualquier persona lo puede comprar. Sí, tal cual. Estamos hablando de una cifra bastante onerosa, pero que además del mismo depende la salud y la vida de esa persona, ¿no? Porque acá nos está hablando de que es un bien de lujo, un bien que uno si quiere lo compra, si no quiere, pero total no pasa nada. Acá estamos hablando de que son niños que no se pueden alimentar de otra cosa más que de esta leche. Es una necesidad básica, es una necesidad básica. Y cuando las entidades acusan de que el niño ya es grande, suponete, bueno, tiene 2 años, ya puede comer un montón de cosas, no están teniendo en cuenta, que el médico sí, por eso le indica, que hay un montón de alimentos, y me encantaría que alguien salga a recorrer los supermercados y leer etiquetas, que contienen las proteínas que estos niños no pueden consumir. Entonces las mamás se transforman en grandes cocineras y tienen que reemplazar un montón de esos alimentos, tanto para ofrecerle un postrecito como para hacerle el puré para su milanesa, o sea, como para darle un gustito, como para la alimentación diaria, necesitan de esas fórmulas. Si no, le tienen que hacer el puré con agua y el puré con agua, el postre con agua, ¿entendés? Sí. Entonces, no es solamente para la mamadeira de un lactante. Es algo que mientras dure esa condición, lo necesitan.